El tema que hoy vamos a ver, yo le puse por título El viejo desorden de la higuera. Ya ve que me gustan a mí los títulos raros, no diría raros, con cierta, ¿cómo se llama? Velo de intriga, de misterio. Bueno, es de alguna manera para el que está escuchando ahorita, pues se interese y a lo mejor pues se engancha y escucha todo el tema. Entonces es el viejo desorden de la higuera. Hemos estado a lo largo de estos estudios pasados, pues nos metimos bastante con lo que es el orden de Dios. El orden de Dios. Habíamos visto el número 6, número de orden, y bueno, vimos toda una serie de ahí de situaciones, pero de alguna manera tenemos que ver la contraparte. De hecho, yo muy bien le pude llamar a este estudio, así como, de hecho, vimos un tema que se llamaba el nuevo orden celestial. Pero falta la contraparte, el viejo desorden celestial. Porque usted debe saber que el desorden no es últimamente de un tiempo a la fecha. Empezó desde el mismo principio de la creación. Pero bueno, de alguna manera para poder ligarlo con lo que hemos estado hablando, pues aquí hay un elemento que aparece y que es el que vamos a manejar hoy, que es la higuera. Y para entrar en tema, nada más vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo último que vimos. Y en esta primera lámina vemos ahí un mapa donde en la parte superior, en un recuadro pequeño en rojo, se entiende que está ubicado lo que es la región de Cesarea de Filipo, que está a las faldas del monte Hermón. Ya en el recuadro grande usted puede ver ahí claramente cómo Cesarea de Filipo pertenece a las faldas del monte Hermón. Y esto es interesante porque Mateo capítulo 16 versículo 13 dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, y aquí hay mucho de interés para nosotros, porque 6 días después fue cuando Jesucristo los llevó ¿a dónde? Al monte alto que se llama Hermón. De hecho, en la siguiente imagen, pues ahí está el monte Hermón, y en algún lugar, a saber cuál, ahí fue donde Jesucristo subió, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y fue donde se transfiguró delante de ellos, en el famoso monte Hermón. Ahora, este monte Hermón tiene muchas peculiaridades, muchas características. Una de ellas, aunque no es un tema que vamos a desarrollar, probablemente en alguna otra temporada, pero este monte Hermón también se le conoce como el monte de Sión. Entonces, geográficamente hablando, hay 2 montes Sión: el monte de Sión, el pequeño, que es el que está en Jerusalén, y el monte de Sión grande, que es el que está al norte de Israel. Y aquí dice Deuteronomio 4:47: y tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán, los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el oriente, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, hasta el monte Sión, es decir, Hermón. Entonces es curioso porque a este también se le conoce como el famoso monte Sión. Aunque bueno, a reserva de que tendríamos que desarrollar este tema, la palabra Sión es una palabra, recuérdeme, las palabras que se oyen igual aunque significan diferente son homófonas. Suenan igual pero significan diferente. Esta es una palabra que suena igual que Sión, pero tiene otro significado distinto. Pero bueno, no tenemos el tiempo para desarrollar todo esto, porque bueno, aquí hay muchas peculiaridades. Pero bueno, esto nomás es para que quede sentado
que también se conocía como monte Sión, este famoso monte Hermón. Ahora, toda esta región del monte Hermón, el norte de Israel, pues años atrás estaba controlada por una potestad llamada Baal Hermón. Vamos a ver Jueces capítulo 3 versículo 1, dice: y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Fíjese qué curioso. Aunque Dios les entregó la tierra prometida, Dios ahora sí que con toda intención dejó ciertas naciones que no pudieron ser ¿qué? Conquistadas. Solamente con el único fin y objetivo de que esas naciones estuvieran haciendo guerra ¿contra quién? Contra Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pues no se le olvidara lo que es ahora sí el arte de la guerra, de estar peleando. Entonces, esto es curioso porque ¿qué tal si en ocasiones tal vez a nuestras vidas tenemos ciertas características, ciertas situaciones con las cuales tenemos que estar guerreando y Dios no nos las va a quitar por una simple y sencilla razón? Tenemos que estar ¿qué? Peleando. Bueno, ahí hay tema para... Pero puede ir pensando a lo mejor contra qué usted está peleando y que no ha podido ganar. Y a lo mejor no va a ganar, porque Dios no quiere que gane. Lo único que Dios quiere es que ¿qué? Que pelee, que se desgaste, que sufra, que padezca, pero al mismo tiempo se fortalezca. Bueno, no es el tema. Jueces 3:3 dice: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Entonces, toda la región del monte Hermón, que estaba dentro de la región de Basán, en el norte de Israel, desde mucho tiempo atrás que siquiera llegaran los israelitas a esas regiones, estaba controlado por el culto de adoración ¿a quién? A Baal Hermón. Tan es así que bueno, al monte Hermón se le conocía como Baal Hermón. Ahora, entonces, toda esa zona estaba impregnada era en el centro de adoración a Baal. Y obviamente, como decíamos la vez pasada, en las cumbres de los montes, y entre más alto era esa cumbre, si ahí se ponía un altar en adoración a una deidad X, pues en este caso había altares de adoración. ¿En dónde? En el monte Hermón. Y siendo el monte más alto, pues obviamente que estos altares de adoración a Baal eran los más importantes. Entonces, estamos hablando de que este era el centro de control, el centro neurálgico, espiritualmente hablando, donde se movía la potestad Baal y todas las demás. Ahora, vamos a ver un poquito de Baal, nada más algunas cosas. Baal es, históricamente hablando, o arqueológicamente, como lo han estudiado los arqueólogos, es una deidad que se le conoce como Dios de la lluvia o Dios de la fertilidad. Pero dentro de y normalmente se caracterizaba a este Baal como un toro. Entonces, y a este ídolo Baal, pues se entregaba en sacrificio a los hijos. En ocasiones había ahí, por ejemplo, había hornos con semejanza de toro, y ahí depositaban los cuerpos de bebés pequeños vivos para ser totalmente quemados a fuego, pasados vivos por fuego. Y entonces parte de esos sacrificios pues eran entregados ¿a quién? A esta deidad llamada Baal. Y de esa manera pues se tenía satisfecha a esta deidad, y de alguna manera pues los cananeos, la gente que vivía en ese lugar, pues estaba tranquila, porque de esa manera se estaba garantizando que la fertilidad o la llegada de las lluvias en la región, para que la región fuera fértil. Y ahora es bien curioso, porque en esta región que es al norte de Israel, que es la región de Basán, donde está el monte Hermón, irónicamente es de las regiones más fértiles en Israel.
pareciera ser que Baal sí les cumplía el darles fertilidad y lluvia. Es algo bien curioso. Bueno, pero había más características con este Baal. Normalmente se entiende que este Baal, bueno, la época de la lluvia ahí era dejaba de llover de fines de abril a principios de septiembre. Se le conoció como la época seca. No llovía pero nada. Pero ya después, principios de octubre a principios de abril, era la temporada de lluvias. Entonces, según la mitología y el conocimiento de los pobladores de ese lugar, ellos decían que de abril a septiembre, pues ¿cómo se llama? Este Baal bajaba al Seol. Ahí se quedaba un rato porque era el tiempo de la temporada de secas. Y entonces, entrando octubre a abril, se entiende que pues volvía a salir ¿quién? Baal. ¿Para qué? Para provocar otra vez ¿qué? La lluvia. Entonces, esta deidad Baal pues ahora sí, se daba sus viajecitos al Seol, se quedaba un tiempo y volvía a salir, y cuando él salía pues empezaba la temporada de lluvias. Este era el conocimiento o la creencia que tenían los que adoraban a esta deidad. Ahora, vamos a ver qué tan cierto es de esto o qué tanto hay más de esto. Bueno, ¿por qué es interesante todo esto? Porque esta era la religión reinante, la adoración impregnada en la región de Cesarea de Filipo. Porque Cesarea de Filipo estaba ¿a dónde? A los pies del monte Hermón. ¿Y quién era el culto de adoración que gobernaba el monte Hermón? Baal. Entonces, obviamente que la región de Cesarea de Filipo estaba ¿qué? Impregnada de la adoración ¿a quién? A Baal. Ahora, Mateo capítulo 16 versículo 13 dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esto lo tenemos que explicar, porque posteriormente Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre de esta roca, usted recuerda, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se acuerda? Bueno, de hecho lo vamos a leer al rato. Pero esto ocurrió ¿en dónde? En la región de Cesarea de Filipo. Ahora, es curioso por qué esta expresión donde dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, estamos hablando de que Cesarea de Filipo era un lugar de adoración ¿a quién? A Baal. Era un centro de adoración ceremonial ¿a quién? A Baal. Y 6 días después de esto, de esta declaración, es cuando Jesucristo sube a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A dónde? Pues al monte, ya propiamente al monte. Bueno, esta fue la preparación previa para poderlo subir ¿a dónde? Al monte. Y vamos a ver qué es lo que está aquí implícito. Porque hay un detalle especial, porque en Cesarea de Filipo había una roca. Y en esa roca había una cueva. Y a esa cueva, algunos lugareños la conocían como las cuevas o la cueva o la entrada al infierno. Bueno, vamos allá. Siguiente imagen. Esto que usted está viendo ahí, esta primera imagen, es un gran macizo rocoso. Y este macizo rocoso, usted alcanza a ver al fondo. Vamos a ver distintas imágenes. No se preocupe si de repente no capta. Vamos a ver varias. Pero bueno, ahí se ven algunas ruinas arqueológicas. Al fondo se alcanza a ver una cueva.
y en las paredes se alcanzan a ver algunos nichos. Ahorita vamos a hacer unos acercamientos. Bueno, esta cueva, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque esta cueva está en la región de Cesarea de Filipo, esta cueva en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo tenía un culto de adoración al dios Pan. Vamos a ver quién es el dios Pan. Que el dios Pan es la versión griega del dios Luperco, que es un dios romano. Hasta ahora sí le tengo que hablar de historia, ni modo, porque luego por eso no entendemos nada. El dios Pan es la versión griega de la versión romana, que es el dios Luperco. ¿Y quién es Pan o quién es Luperco? Pues no es más que un fauno. Ahorita al rato lo vamos a ver. Mitad hombre, mitad patas de cabra, con cuernitos. Bueno, al rato le platico. Entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se hacía un culto de adoración ¿a quién? Al dios Pan, que se le conocía como el dios de la fertilidad. Irónicamente, ¿a quién también se le conoce como el dios de la fertilidad? A Baal. Nada más que Baal era siglos atrás, años atrás. Pero usted también sabe que las deidades se van, ¿cómo se llama? También se van regenerando, se van camufleando, se van creciendo, se van desarrollando y van mutando. O sea, también eso ocurre con las distintas deidades. No es lo mismo las deidades de hace siglos atrás, pero de alguna manera también ahora sí, se tienen que ir modernizando de acuerdo a los tiempos. Pues en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la versión griega del dios de la fertilidad era Pan. Lo que siglos atrás era ¿quién? Baal. Ahora, siguiente imagen. Esta ya se ve tal vez un poquito más claro, esta siguiente imagen, y usted alcanza a ver ahí en la parte izquierda la entrada de la cueva. De hecho se alcanza a ver un barandal por ahí, y en la parte derecha se alcanzan a ver ahí algunos nichos. Bueno, si le doy otra imagen, enfrente de esta cueva o este macizo rocoso corre un río. Usted alcanza a ver el río. Ahora, tiempo atrás, este río salía de la mismísima cueva. O sea, ahora sí que como paisaje era algo muy precioso esto, porque de la misma cueva salía ¿qué? Un río. Resulta ser que vino un terremoto, no recuerdo la fecha, y eso provocó que el cauce del río pues se adelantara y saliera más adelante, metros atrás, y dejó de salir de la cueva. Pero originalmente, en la época de nuestro Señor Jesucristo, el río salía de la cueva. Ahora, déjeme decirle que aquí es bien interesante, porque de esta región de Cesarea de Filipo surge uno de los afluentes que forman posteriormente el famoso río Jordán. De aquí se nutre, porque el río Jordán sale del deshielo del monte Hermón y salen 3 afluentes, pues uno de ellos corresponde a la región Cesarea de Filipo. Ahora, le doy otra imagen, ahí se ve un poco más claro el río, y al fondo, en la parte de atrás, se ve la cueva, que era un centro ceremonial de adoración al dios Pan, y ahí alcanza a ver usted algunos nichos. Le voy a hacer un acercamiento con los nichos. Ahí usted los ve, se ve claramente. Se ven esos nichos donde se entiende que ahí ponían unas figurillas que representaban al dios Pan. Ponían en cada uno de esos nichos unas estatuillas que representaban al dios Pan o al dios Luperco o al fauno, o la representación griega o romana de lo que es el dios de la fertilidad, que siglos atrás era ¿quién? Baal. Bueno, entonces es muy curioso, porque se entiende que si aquí estaba antes un centro ceremonial años atrás o siglos atrás de adoración al dios Baal, y dios Baal era el dios de la fertilidad, y el dios Baal bajaba a los infiernos
y posteriormente resurgía en la primavera, pues entonces por eso algunos lugareños con el paso del tiempo dijeron que estas cuevas eran la entrada ¿a dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque era en el lugar donde uno de los tantos lugares donde bajaba ¿quién? Baal, porque ahí era un centro de ceremonial de adoración a Baal, y él bajaba a los infiernos, estaba un rato y después emergía. Ahí había una lucha de dioses. Bueno, no me quiero meter en eso, usted puede leerlo, agarres una enciclopedia porque si no me voy a tardar 2 horas. Pero bueno, entonces, por eso se decía que estas eran las cuevas o la cueva de la entrada al infierno. Y es más, algunos dicen que el río que está ahí, hasta algunos les dicen que es el famoso río Estigia. ¿Quién es el río Estigia? Bueno, usted ha de saber por ahí, si se recuerda de sus clases de primaria o secundaria, si usted estudió algo de mitología romana o griega, según se cree que cuando la gente muere tiene que atravesar un río, y ese río, el personaje que a usted lo va a atravesar, bueno, si usted cree en eso, si es que no ha entregado su vida a Cristo, se entiende que usted tiene que dar una paga, y va a venir por usted uno que se llama Caronte, y lo va a cruzar en una barcaza. Pues ese río se llama el río Estigia, y lo va a llevar al otro lado, le va a dar ahí un tour turístico por el Seol, y lo va a llevar a su lugar de destino, que es la morada de los muertos, que es el famoso Hades. Entonces, por eso también algunos decían que el río que sale de esta cueva era parte del río Estigia, donde ya internamente, pues cuando se metía, usted tal vez iba a encontrar con Caronte, y si usted le daba ahí una lanita, una moneda de oro, no sé qué es lo que él pedía, pues lo llevaba y lo cruzaba y lo llevaba a la morada de los muertos, el Hades. Algunos lugares, dependiendo la región. Era para Caronte. Porque había la costumbre que cuando morían les ponían ¿qué? Unas monedas aquí, y así los enterraban, pero se entiende que eso era porque ya Caronte, cuando veía la lana ahí, dice, bueno, pasa, sí me lo llevo. Y en ese tiempo pues también había inflación, entonces Caronte de vez en cuando subía la tarifa. Bueno, es parte de la mitología, pero uno se pregunta, bueno, ahorita se va a dar cuenta, ¿qué tanto es mitología? Ahora, ahí están los nichos. Siguiente imagen. ¿Y qué ponían en los nichos? Imágenes ¿de quién? Bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era un culto de adoración ¿a quién? Al dios Pan, que era un fauno, mitad hombre, mitad cabra, o un tipo de demonio con cuernitos. Y la característica de estas figurillas, la siguiente imagen, pues estaban ahí metidas en los nichos. Estaban ahí metidas en los nichos. Ahora, si yo me voy a la otra imagen, va a ser un poquito más claro, ya esta es una versión moderna. Del lado izquierdo usted ve al ese diablito, o al esa deidad que lleva su ¿qué? Su flautita. O la flauta de pan que le llaman. Del lado derecho, pues ya usted ve una imagen ya muy estilizada en algunas iglesias, en algunos lugares, nichos, donde está el famoso dios Pan. Ahora, es curioso porque ¿a qué se dedicaba el dios Pan? ¿De qué era dios? ¿El dios de la qué? Fertilidad. Pero usted se imagina que el dios de la fertilidad pues tenía que promover ¿qué? La fertilidad. Entonces este dios Pan, para promover la fertilidad, pues para promover la fertilidad, no nada más hablamos de la fertilidad en cuanto a la vegetación, la naturaleza, sino también la fertilidad en cuanto a ¿quién? A la raza humana. Entonces este era un dios muy promiscuo, y en honor a esta deidad Pan se hacían unas orgías, pero terribles. Bueno, aquí yo me tendría que detener con usted, por si alguna vez usted se metió o practicó el famoso 14 de febrero, yo le tendría que explicar cuál es el origen del famoso 14 de febrero, el famoso Día del Amor. En la vida va a volver a dar una tarjetita del Día del Amor.
pero no, o sí les platico un poquito. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, más que nada por los jóvenes. Resulta ser que se hacían unos festivales que le llamaban los Lupercales, en honor al dios Luperco, que es un fauno. Y este dios Luperco tenía, que es un fauno, tenía como animal favorito a un lobo o a una loba. Ahorita vamos a ver parte de eso. Entonces, en un 15 de febrero se tenía que hacer el festival o la Lupercalia, que le llaman, en adoración a este dios. ¿Y cómo se hacía? Bueno, hacían sacrificios de un cabrito y de un perro, los sacrificaban, y resulta ser que cuando los sacrificaban, porque eso lo hacían en una cueva, a semejanza de esta cueva que le estoy hablando, ahorita se va a dar cuenta, hacían el sacrificio y se juntaban los nobles, sobre todo los nobles aristocráticos de la ciudad de Roma, principalmente los adolescentes, los jóvenes. Y entonces sacrificaban al cabrito, al perro, se untaban la sangre, y después de que mataban a los animales en sacrificio, desollaban al animal y hacían unas tiras de piel, que eran tiras de piel todas ensangrentadas, a manera de látigos o cinturones. Y esas tiras les llamaban febrúa, de ahí viene la palabra febrero. Y salían a dar de chicotazos y de cinturonazos a todos. ¿Por qué? Porque era un rito de purificación. Y entonces las jovencitas o las mujeres se dejaban golpear, se levantaban las faldas, mostraban las pompis para que las agarraran a... Porque según la creencia de ellos es que esto las purificaba y las ayudaba para cuando fueran a tener bebés. Y de paso, después de darles la golpiza, pues 2 que 3 abusivos seguían con el culto de la fertilización. ¿Me entiende? ¿O no me entendió? Las fertilizaban. Y eso se volvían unas orgías. Y esto era en honor al dios Luperco o al dios Pan o al famoso fauno, que también se le conoce como el famoso sátiro. Y estos látigos se les llamaban las feruas, y así purificaban a las mujeres. Y salían los jovencitos aristócratas de la clase romana, de la alta sociedad, dando de chicotazos. Y las mujeres se dejaban, porque eso era para fortalecerlas cuando viniera el parto. Dentro de este festival, pues se tenía por costumbre en una cajita poner los nombres de los distintos jóvenes, hombres o mujeres. Se ponían los nombres y se sorteaba, se hacía una lotería. Se ponían la lotería y las que eran sorteadas eran las mujeres. Entonces llegaba el varón adolescente, metía la mano en la tómbola y decía: perengana, esta va a ser mi compañera sexual todo este año. Llegaba el otro joven, metía la mano: sutana, mi compañera sexual de juegos eróticos todo este año. Obviamente tenían un pegue los Lupercales o la fiesta de la Lupercalia, porque imagínense, todo el mundo quería participar, los jóvenes, pues, y hay nada de que las jovencitas dijeran: no le entramos. No, se metía el nombre a la tombolita y la que salía, se rifaban a las mujeres, así te lo digo. Bueno, como esto empezó bajo principios de cultos de adoración al dios Pan, porque ¿qué es lo que promueve el dios Pan? Porque una de las características del dios Pan o el del fauno Luperco
es la fertilidad en exceso. Bueno, en otras palabras, este era un depravado. No había ninfa ni jovencito que no se lo echara. Al rato te voy a platicar de él. Este era un deprave. Bueno, esto se fue degenerando a tal grado que hasta a los papas les dio miedo. Dice, no puede ser. Y se empezaron a santiguar. Dice, algo tenemos que hacer, esto ya se salió de control. Entonces quisieron darle una fachada de cristiandad a la Lupercalia. Y entonces para eso se inventaron y sacaron del estuche de años atrás a un famoso sacerdote llamado Valentín. Y supuestamente este Valentín, porque siglos, como 200 años, no recuerdo las fechas, 100, 150, 200 años atrás, este sacerdote se opuso porque hubo un decreto de parte del emperador de Roma que se tenía prohibido que se casaran los que eran extranjeros en Roma. Había una prohibición, dice, aquí no se pueden casar ningún extranjero. Eso, este emperador lo hizo para que no crecieran en número los extranjeros en Roma, para preservar la hegemonía romana y la ciudadanía romana, y que no empezaran a crecer los ciudadanos extranjeros y después se empezara a haber problemas. Dijo, aquí no se casa nadie. Y de esa manera evitar que hubiera familia. Pero este sacerdote Valentín se opuso y los casaba en secreto. Dice, no, es que Dios no manda eso, Dios manda que nos amemos y es sagrado el vínculo del matrimonio, y los casaba en secreto. Total que lo agarraron casando en secreto a la gente, lo mandan a llamar y demás, al final lo torturan, creo que lo decapitan, lo torturan y lo decapitan, y con el paso del tiempo se volvió un mártir. Entonces, ¿qué hicieron? Pues dijeron, bueno, la Lupercalia, el 15 de febrero, no, pues vamos a recorrerla y nos vamos a sacar de la chistera, de la historia, vamos a sacar San Valentín, y ahora ya no vamos a rifar a las mujeres, a las jovencitas. Lo que vamos a poner en la cajita es el nombre de un santo. San Valentín, San Tomás, San no sé qué, San no sé cuál, bla, bla, bla. Y el jovencito, cuando mete la mano y saca la tarjetita, dice San Petronilo. Y San Petronilo iba a ser su santo a emular todo el año. Nomás imagínate el descontento, el enojo, la molestia, porque les cambiaron totalmente la jugada. Porque dijeron que el día 14 de febrero fue el día que mataron ¿a quién? A Valentín, y que con el paso del tiempo se volvió santo y ya se llamó San Valentín. Y se empezó a hacer muy famoso mandarse cartas firmadas con San Valentín, porque él es el que promovía el casamiento y el amor. Entonces eso se lo sacaron para sustituir la rifa de mujeres. Obviamente que esto no pegó. Esto no pegó en la adolescencia romana, en la clase. Pues ¿cómo? Imagínate, sacar el nombre de un santo a emular todo el año en lugar de sacar a la compañera de juegos sexuales. Pues nada que ver el santo con... Entonces, pero los chavos son pila. ¿Y qué empezaron a hacer? Se empezaron a mandar cartitas en secreto. ¿Para qué? Mandaban la cartita a quien ellos ya, los jovencitos ya le habían echado el ojo. Dice, ¿quieres conmigo todo este año? Sale, va. De alguna manera le dieron la vuelta a la estrategia de poner a San Valentín para emular un santo. Dice. Y entonces ya en secreto empezaron a tener relaciones y demás. Y ya con el paso de los años derivó en las famosas tarjetitas de San Valentín, del Día del Amor. Pero no eran más que en su tiempo eran invitaciones para tener amoríos sexuales todo un año. Ándale, regala tarjetitas. Lo único que estás haciendo, históricamente hablando, te estás ofreciendo sexualmente. Y es irónico. Es irónico porque estadísticamente el fauno luperco, el dios Pan, siguen trabajando a todo lo que dan. Estadísticamente, ¿sabes cuál es el día que más se llenan los hoteles o moteles de todas las ciudades?
El 14 de febrero. Y ahí es donde dan la prueba de amor. Esto es en adoración al dios Pan o al fauno Luperco. Y si me voy más atrás, a Baal. Bueno, ya me desvié. Aquí estás viendo, en esta siguiente imagen, al famoso dios Pan, con su flautita. Es una especie de macho cabrío humanizado. Ahí lo estás viendo. Ahora, en la siguiente imagen, este era bien querendón. No había jovencito, o sea, él no distinguía sexo, él agarraba parejo. Agarraba tanto hombres, mujeres y hasta las diosas las andaba cortejando. El dios Pan. No, era terrible. Entonces imagínate los cultos de adoración al dios Pan. Pues esta es la cueva que estaba en Cesarea de Filipo, que se le conocía por algunos lugareños como la entrada al infierno o las puertas del infierno, y que el mismo río se le conocía o se le equiparaba con el Estigia, donde navegaba Caronte. Y es curioso, porque ahí en esa región, fíjate, ahora vamos a leer en esta imagen donde está la roca, la declaración de Jesucristo. Dice, Mateo 16, 17 dice, bueno, mejor creo que leemos desde antes, para entender todo el contexto. Dice, cuando llegó Jesús a la región Cesarea de Filipo, hablo paréntesis, región donde está la cueva de adoración al dios Pan o al fauno Luperco, que siglos atrás era un centro ceremonial de adoración a Baal, y que este dios promulgaba o promovía la inmoralidad sexual al más alto nivel, y de ahí deriva el famoso 14 de febrero, que es el día de San Valentín. Ya está. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siguiente imagen. Mateo 16, 17. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a cambiar. Sobre este macizo rocoso, sobre este gran macizo rocoso donde está la cueva de adoración al dios Pan, que representa la inmoralidad sexual, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la voy a aplastar. ¿Por qué? Porque dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos vamos a ir a meter en ese territorio, las vamos a ir a derribar, las vamos a ir a aniquilar, las vamos a ir a destruir, las vamos a ir a acabar con todo. Nos vamos a ir a meter a este centro ceremonial, y se tiene que levantar un cuerpo, se tiene que levantar una iglesia santa, pura, que rompa con toda inmoralidad sexual, que rompa con todo demonio, que rompa con toda cultura de promiscuidad. A eso nos vamos a ir a meter. Sobre esta roca la vamos a hacer pedazos, la vamos a destruir. ¿Te acuerdas lo que te dije la vez anterior, cuando se subió a dónde? Al monte Hermón, que no se metió al centro de adoración, centro neurálgico de todo el proceso de adoración a Baal. No los fue a meter a la cueva del lobo. ¿Para qué? Y que de ahí se levantaban los sacerdotes, ¿qué? Guerreros. ¿Te acuerdas todo lo que vimos? Entonces, yo no te estoy cambiando lo que normalmente siempre se ha dicho. Bueno, para la iglesia católica la roca se llama Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí viene el origen del Pedro y los papas. Bueno, para la iglesia cristiana es la afirmación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso se los dijo Jesucristo
en la región de Cesarea de Filipo, y casi yo estoy seguro y convencido que estaban enfrente de ¿quién? De la cueva de adoración al dios Baal, al dios Pan, diciendo: sobre de esta la vamos a aplastar. Oye, qué tremendo. O sea, ya basta de tener un evangelio a la defensiva. Normalmente el evangelio nos estamos defendiendo. ¿No creen que es momento de ir y actuar, de ir, en lugar de defender, ofender? Pues Dios, ¿para qué quiere entonces levantar un sacerdocio guerrero? ¿Para que nomás te quedes a la defensiva aguantando golpes? ¿Para qué se le va a levantar un sacerdocio guerrero? Pues es para ofender, no para defender. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Te he levantado para derribar, para destruir, para derrocar, para... ¿No le dijo eso? Y eso fue, se lo dijo primero 4 veces, y ya después le dijo 2 veces, para levantar y para construir. Entonces ya se tiene que levantar un sacerdocio de otro nivel. Ya posteriormente los llevó ¿a dónde? Al monte Hermón, y ahí aparecieron ¿quién? Moisés, Elías, Pedro, Jacobo y Juan. Y yo te dije que eso representa 2 planos: el plano celeste y el plano terrestre. Porque tiene que haber una armonía, tiene que haber una concordancia, tiene que haber un equilibrio para poder hacer la guerra espiritual. Si no estás de acuerdo con las autoridades de los cielos, olvídate, no te puedes meter en guerra espiritual, o no vas a hacer guerritas, no vas a pelear verdaderas batallas. Tienes que conocer cómo se mueven, cómo se manejan los cielos, cuál es el mensaje de los cielos, cuál es el sacerdocio celeste, cómo se mueven las cosas en los cielos. Porque si no, ¿cómo te puedes meter a la guerra espiritual? Porque ¿cómo decirte? Si no estás de acuerdo en conocimiento del mover de los cielos, ¿para qué te metes a la guerra? ¿Para qué mandamos a traer el ángel de la unción? La unción pudre yugos de esclavitud. Ya hay gente que no conoce, pero por nada, cómo es el sacerdocio, cómo es el mover de los cielos, y anda guerreando. Entonces hay que por eso ahí porque Jesucristo representa las 2 esferas. Él es humano y Él es Dios. Y ahí estaba la esfera celeste y la esfera terrestre, pero ya estaban ¿qué? En armonía. Y te acuerdas lo que te dije, que es el olivo ¿qué? Abrazándolo a los demás. Entonces, ¿dónde fue la preparación a eso que vivieron allá? Aquí. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a destruir y hacer pedazos esto. Porque muy bien esa roca, con todos esos nichitos y esos, se le puede conocer como la roca de los dioses, a las cuales había que destruir. Amén. ¿No me crees? Te voy a dar más. Te voy a contar otra historia. Resulta ser, hablando del famoso Fauno Luperco, versión romana, de la versión griega Dios Pan, y cuyos orígenes están en Baal. Te digo que las deidades también van progresando de acuerdo a los tiempos. Cuando se fundó Roma, cuando se estableció Roma, resulta ser que la fundación de Roma, según la leyenda, porque son leyendas, pero las leyendas tienen parte de verdad o tienen una cierta intención espiritual, dependiendo la potestad que las maneje. Cuando se funda Roma, había 2 niños que se conocían como Rómulo y Remo. De hecho, en esta imagen estás viendo un relieve. Ahí estás viendo un relieve. Ahorita te voy a poner otras imágenes. Pero, ¿cómo fue la fundación de Roma? ¿Cuál fue el origen de Roma? Bueno, estaban persiguiendo a estos 2 niños, a estos 2 bebés. Y el chiste es que a estos bebés los aventaron al río, el Tíber, al río Tíber. Los aventaron
en una canasta. Es curioso porque algo a semejanza de ¿quién? De Moisés. Entonces avientan a estos dos niños. Los avientan. Y pues el río estaba en una crecida. O sea, no estaba en una época calmada, sino estaba en una época turbulenta. Y ahí van los dos niños en la canasta. Y el chiste es que el río los arroja y van a caer a los pies de una higuera que está en una cueva. Ahí los aventó el río. Una cueva a orilla del Tíber, donde estaba creciendo una higuera. Y ahí quedó, ahora sí, depositada la canasta con los dos bebés, a los pies de la higuera. Por eso, en Roma, un árbol ceremonial y sagrado es la higuera. Bueno. Y quedó ahí encallado la canasta a los pies de esta higuera. Resulta ser que en esa cueva estaba el famoso fauno Luperco, el que te acabo de mostrar hace rato. Y según, dependiendo de la leyenda que tú leas, pero la leyenda dice que el fauno Luperco se transformó o se convirtió en loba. El Luperco le entró lo maternal, se convierte en loba y le da de amamantar o pecho a ¿quiénes? A Rómulo y Remo. Y entonces ahí tienes, en este relieve, pues, se narra un poquito, si tú alcanzas a ver la historia. Te voy a hacer una aproximación. Ahí en la parte de abajo, en la parte de arriba, ya en una aproximación, ves a Rómulo y Remo que están siendo amamantados ¿por quién? Por una loba. Pero en realidad se dice que la loba en realidad es ¿quién? El fauno Luperco, que se transfiguró en la loba. Y lo que tú ves al lado, pues son los higos, las higueras, los higos. Y bueno, de esto pues hay muchas representaciones, también hay variaciones en la leyenda. En realidad lo que sí dicen que, por ejemplo, que el fauno Luperco o el dios Pan, versión griega, pues uno de sus animales favoritos es la loba, el lobo o la loba. De hecho, la palabra lupa significa lobo. Y bueno, ahí tú ves, por ejemplo, esa estatua donde está Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba, que es el animal dedicado o favorito ¿de quién? Del fauno Luperco. De ahí deriva que cuando se hacían los famosos las Lupercalias, pues iban a la cueva donde supuestamente estaba donde vive el fauno Luperco. Ahí sacrificaban a un perro con un macho cabrío, ahí se ponían de sangre en la frente, sacaban las tiras y salían a purificar a medio mundo, sobre todo a las mujeres, y después de darles una buena purificada a puros azotes, las fertilizaban. Bueno, y ya después viene ahí el Día del Amor. Entonces, aquí está. Por eso, por esta situación, la higuera se volvió sagrada en Roma, porque fue la que detuvo ¿a quién? A donde crecieron sus primeros días de vida, sus primeras semanas o meses, no sé cuánto tiempo estuvieron siendo alimentados, no me encontré el dato, pero estuvieron a la sombra ¿de quién? De la higuera. De hecho, tú alcanzas a ver ahí en la pintura de abajo, pues ahí está la higuera, ahí está el fauno Luperco, ahí está la loba, ahí están los bebés siendo alimentados, Rómulo y Remo. Ya después crecen estos, Rómulo y Remo, uno mata al otro y uno es el que funda ¿qué? Roma. Por esta situación, en el oriente, a las higueras, el nombre científico de las higueras es Ficus ruminal. Tú puedes checar el nombre científico de los higos, y en el Medio Oriente, en la zona de Asia, Oriente Medio, se le conoce como Ficus ruminal. Fíjate, hasta en eso. Porque viene de ¿qué? Rómulo, Remo, Roma. Y esta loba es la loba Luperca, la versión femenina del fauno Luperco. Bueno, siguiente imagen. Obviamente que por esta situación
yo quiero ahorita hacer hincapié en la higuera. La higuera se volvió un árbol sagrado. ¿En dónde? En Roma. Y por eso en algunas cerámicas, relieves, bueno, ahí tú ves, por ejemplo, a la loba, ves a Rómulo y a Remo, ves la higuera en la parte de atrás. Y esta imagen fue muy representada en diversos lugares, y ahí te estoy poniendo también una moneda donde se alcanza a ver a la loba, a Rómulo y a Remo abajo siendo amamantados por la loba, y en la parte de arriba ves a quién, a la higuera, porque crecieron bajo la sombra de esta higuera. Ya después, con el paso de los siglos, Roma se hizo muy grande porque Remo fue el que fundó Roma, espero no equivocarme. Ya se hizo, fue la potencia mundial de ese tiempo, y a la fecha sigue siendo la potencia mundial espiritualmente hablando. Y entonces resulta ser que en Roma, ya la grande ciudad, hay un ¿cómo se llama? Hay un fórum, que el fórum era como la plaza principal donde se hacían todas las actividades sociales, políticas, comerciales, todo el gran foro de Roma. Pues en este foro de Roma, ahí pusieron o supuestamente trasplantaron la famosa higuera, donde encalló Rómulo y Remo, donde que les dio sombra y cobertura, la sacaron de ahí y la fueron a plantar. ¿En dónde? En el fórum romano. Y entonces en el fórum romano estaba ¿qué? La famosa higuera. Y obviamente, pues esa higuera pues era venerada. Que obviamente pues la higuera, según cuentan ahí los historiadores, que varias veces se le secó, pero pues eso no había problema. A escondidas metían otra higuera y siempre estaba presente la higuera. Lo que sí es cierto, cuentan algunos historiadores, que de los frutos de la higuera, de los higos, se envenenaron muchos césares. Agarraban y se los daban a los césares y ya venían envenenados. O sea, ahí la higuera tiene su historia. Bueno, ¿por qué me meto con la higuera? Siguiente imagen. Isaías 34:4. Dice aquí: todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Fíjense, el ejército de los cielos, ¿quiénes son el ejército de los cielos? Pues potestades, autoridades, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, gente que está ¿en dónde? En los cielos. El ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Y aquí está claro, están diciendo que ese ejército de los cielos se va a consumir a semejanza de como se marchita, ¿quién es? La higuera. Entonces están haciendo una correlación clara. Ejército de los cielos, a semejanza de ¿quién? De la higuera o de la vid. Apocalipsis capítulo 6 versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, y los ángeles del cielo cayeron a la tierra, y las autoridades del cielo cayeron a la tierra, y las potestades de los cielos cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Entonces las potestades, autoridades de los cielos son a semejanza de una ¿qué? Higuera cuando se sacude. Y entonces si cae un higo, es a semejanza de que cayó una ¿qué? Una potestad de los cielos. Amén. ¿Me va siguiendo? ¿Estamos aquí todos? No me crea a mí, créale a la Biblia, pues lo está diciendo, está muy claro. Entonces, si cae un higo, cae una potestad de los cielos. ¿Está claro? Entonces yo pregunto, ¿y cuántas potestades han caído a lo largo de la historia de la humanidad? Casi seguro que ahí en Roma cayó una potestad de los cielos, cayó una higuera, una entidad espiritual que empezó a provocar y controlar ¿quién? El crecimiento de ¿qué? De Roma. Porque Roma creció bajo la cobertura de una higuera.
Pero bueno, como no me crees, vamos a ver. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice aquí, ¿te acuerdas el famoso pasaje de la maldición de Jesucristo a una higuera? Dice aquí Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera, te puse en rojo, viendo de lejos, una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Ay, qué berrinchudo nuestro Señor Jesucristo, caramba. No es tiempo de higos. Y si no es tiempo de higos, ¿cómo le pides higos a la higuera? Y si no tiene higos, pues no es tiempo de higos. Pues ya en berrinche y en coraje, te maldigo. Nadie va a comer más fruto de ti. Porque dice después en Marcos 11:20, pero la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. ¿No se te hace a berrinche? ¿La maldijo? ¿Quería higos? Pero no era época de higos. Mi hermano, esto no lo podemos explicar literalmente, esto se tiene que explicar de una manera espiritual. Yo te acabo de decir hace ratito que los higos representan ¿qué? Potestades de los cielos, autoridades de los cielos que cayeron a la tierra. ¿Qué tal si la higuera, no qué tal? Esta higuera es una autoridad que cayó de los cielos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Marcos 11:14. Se pusieron a platicar. Dice Marcos 11:14, y entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera. Entonces la higuera le habló. ¿No está? Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Entonces entablaron una plática. ¿Qué le preguntó a la higuera? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí es cierto, algo le preguntó, algo le dijo, que Jesucristo le respondió. ¿Higueras que hablan? Sí, potestades de los cielos que han caído. ¿Y entonces qué fruto quería Jesucristo? Ya lo sabes porque lo hemos predicado muchas veces. Bueno. Déjame hacerte énfasis en otro detalle. Marcos 11:13, ahí mismo dice: y viendo de lejos, ahí está, una higuera. Yo te voy a poner en el griego la palabra viendo y la palabra lejos, para que me entiendas. Viendo es la palabra de la concordancia Strong 1492, que significa, que se pronuncia eido. Y ahí viene varias connotaciones. Dice, significa conocer, saber, percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conocido, etc. Pero yo te subrayé en rojo, ¿cuál? Reconocer, también se puede traducir reconocer. Entonces, viendo, quítale viendo y ponle reconocer. Reconociéndola de lejos. Ya cambia. La palabra lejos es de la concordancia Strong, la 3113, macrozen, que significa distancia o de lejos, pero dice que viene de la 3117, y ahí te dice que es largo o tiempo, apartado, largo, lejano o lejos. Algo lejano
en el tiempo. Bueno, fácil. Te vuelvo a mostrar la traducción. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y reconociéndola de un tiempo lejano a una higuera con hojas, ¿te das cuenta cómo cambió el asunto? Reconociéndola de un tiempo lejano, pues era una ¿qué? Una autoridad de los cielos, era una potestad. Por eso algo le preguntó la potestad y él ¿qué hizo? Le respondió. Entonces ahí se entabló una plática. Entonces no estamos hablando de un árbol común y corriente, estamos hablando de ¿qué? De un ser vivo pensante. Fácil. Mira, qué interesante. Ahora, la pregunta es, ¿qué fruto quería Jesucristo? Proverbios 27:18. Proverbios 27:18 dice: el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su señor será honrado. Entonces, en un contexto espiritual doctrinal, ¿qué simbolizan los higos? Honrar a tu señor, atenderlo, cuidarlo. El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atienda a su señor será honrado. Y entonces, cuando Jesucristo se acerca a la higuera, dice que la reconoció de un tiempo lejano. Pues sí, porque obviamente esta es una autoridad de los cielos, y en los cielos antes de que cayera, pues ya había tenido trato ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le negó esa higuera allá arriba, que lo vino a pedir acá abajo Jesucristo? Honra. Honra. Atención, cuidado. Honra a tu padre y a tu madre, y largura de años tendrás en tu vida. No vayas a llegar el próximo domingo con una canasta de higos. Estamos hablando en un contexto espiritual. Sí, nos estamos explicando. Entonces, ¿qué es lo que quería Jesucristo? Porque entonces quiere decir, entonces ahora puedo entender por qué fue que cayó esa higuera acá. Porque deshonró ¿a quién? A Jesucristo. Mira qué interesante. Ahora, entonces, hay una potestad espiritual que no sé si controla, pero por lo menos sí influencia mucho a Israel. Son entidades de los cielos que han caído sobre de la tierra y tienen un rango de influencia. Y tan es así que tuvieron un rango de influencia ¿en quién? En el surgimiento ¿de quién? De Roma. Y como no me crees, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? El surgimiento del budismo. Resulta ser que hay un personaje llamado Buda, y que él alcanzó su grado de éxtasis cósmico celeste, su iluminación sánscrita y no sé qué rollos más. Alcanzó se le abrió llegó a su séptimo chakra y abrió el tercer ojo y el 20º ojo. Bueno, alcanzó todo su nivel a la sombra de una higuera. Se puso en un estado de éxtasis, meditación y se fueron despertando los chakras desde la base de la cadera, porque empiezan en el coxis y van subiendo hasta llegar al séptimo chakra, que es la coronilla. El sexto chakra es aquí con el tercer. Eso ya alguna vez te lo hablé, ¿verdad? Y se le aperturaron todos sus sentidos espirituales, pero fue a la sombra de una ¿qué? De una higuera. Por eso, en el oriente, la higuera es un árbol venerado y sagrado. Y aquí estoy viendo claramente que tuvo su influencia ¿en dónde? En Roma. Tuvo su influencia ¿en dónde? En la India. Los musulmanes, con los budistas. Y obviamente tiene su influencia también ¿en quién? En Israel. Ahora, fíjate, Marcos 13:28. Porque esto ya nos da pauta
a otra cosa. Siempre se ha dicho que lo que representa a Israel es una higuera. Por eso dicen que la higuera es el reloj de Israel. Marcos 13:28 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Y de ahí se han sacado un montón de doctrina escatológica para decir que Cristo viene pronto, porque la higuera empezó a reverdecer en el año de 1948, cuando en 1948 se instituyó nuevamente como nación el pueblo de Israel. Y de ahí viene toda una serie de aportaciones de distintos autores, escatólogos y demás, con respecto de la higuera reloj llamada Israel. Y yo no digo que no, yo no vengo a desmentirlos. Pero cuando lo vemos desde este punto de vista, ¿qué será estrictamente lo que dice? De la higuera aprender de su parábola cuando su rama ya se pone tierna y echa hoja. Si yo me estoy dando cuenta que las higueras son entidades espirituales, potestades caídas que se entronizaron en la tierra y que están teniendo ¿qué? Influencia espiritual, social, política, religiosa en diversas ¿qué? Países o culturas. Entonces, ¿qué será eso de que la higuera eche rama? Que echa sus hojas y su rama se pone tierna. ¿Qué será en ese contexto? No se pierde el emocionante capítulo. Te doy otro detalle. Siguiente imagen. Es que esto está. La palabra psicología, porque nadie la pronuncia así, psicología, porque cuesta trabajo, psicología, es el estudio del alma, de la psique. Psique, logía, estudio, psicología del alma, de la psique, del espíritu. Bueno, y hoy en día, pues está muy en boga. Es más, una de las profesiones más desarrolladas en los últimos años es la famosa psicología. Con eso de las enfermedades del alma y de la mente, bueno, tienen una chamba. Y las depresiones, porque la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI y la que va rompiendo récords por todos lados es las famosas depresiones. Y cuando alguien está deprimido, pues hay que llevarlo con el psicólogo o con el psiquiatra. Bueno, es curioso porque está la palabra psicología sin P. Esa no cuesta trabajo pronunciarla. Psicología. Y psicología significa el estudio de los higos. El estudio de los higos. Y ya lo aceptó la Real Academia de la Lengua. Que cuando hablamos del estudio de la psique o del alma, se puede decir psicología, sin P. Ya lo aceptó, está aceptado por la Real Academia de la Lengua. No estás cometiendo ninguna barbarie gramatical al no decir psicología. Entonces, para facilitarte el asunto, te permiten que digas ¿qué? Psicología. Pero cuando tú dices psicología, lo que en realidad estás diciendo es que el estudio de los higos. Y de ahí viene la palabra, ya nadie dice psiquiatra. ¿Qué dicen? Psiquiatra. Ya nadie dice psicólogo. Psicólogo. Entonces todas esas palabras, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogía, etcétera, 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 les borraron la P para facilitar la pronunciación. Pero en realidad lo que estamos diciendo es que el estudio de los higos o el estudio de las potestades celestes que cayeron a la tierra y están influenciando religión, social y políticamente entidades y regiones de este planeta. Y sabes, y esto es tema para lo que viene,
que la mejor manera de trabajar de estas entidades o potestades espirituales caídas es la manipulación y el control mental. Y para eso han usado la psicología y la psiquiatría. Y aquí ya nos tendríamos que meter en otros estudios, lo que es control mental, el estudio, el proyecto MK Ultra, el Instituto Tavistock. No, bueno, el poder más grande que tienen las potencias mundiales no es siquiera la guerra armada, no es la guerra económica, no es la guerra de la tecnología a través de la competición. El poder más grande que han desarrollado a través de los años es la manipulación y el control mental, la ingeniería de manipulación de las gentes. Porque a todo mundo lo tienen controlado. Y lo peor es que tú ni yo nos damos cuenta. ¿Y quién crees que promueve eso? Potestades caídas. Saludos a mis hermanos en Estudio Sable, a nuestros hermanos ciberescuchas, saludos a los que estamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.